noches, mi gente, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí reunidos hoy para generar contenido, generar información respecto a, pues, a lo que nos gusta, a lo que nos apasiona, la ortodoncia. Para el canal de nuestros amigos de Akin Pech Ortodontia y nuestro canal de YouTube, pues van a poder seguir teniendo información valiosa al respecto. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es las mecánicas o la biomecánica de distalización a través de los sliding hook. Algunos quizás los conocen, otros quizás no. Entonces hoy vamos a describirlos, vamos a ver en qué se basa su biomecánica, vamos a ver en qué se basa su fundamento para lograr pues lo que queremos o lo que buscamos en este caso particular, que es la distalización, la cual puede ser una distalización tanto en el maxilar como en la mandíbula, según cómo nosotros apliquemos esta biomecánica. Como base, digamos, del objetivo que nosotros queremos lograr utilizando este aditamento, evidentemente es la distalización. Y la distalización no es más que poder lograr el movimiento distal de los molares, ya sean superiores e inferiores, para obtener espacio. Es un método de obtención de espacio en ortodoncia, un método de obtención de espacio conservador. Una vez que llevamos los molares atrás, podemos acomodar y generar ese acople o esa solventar ese apiñamiento que pueda tener el paciente, ya sea un apiñamiento enmascarado por proclinación o un apiñamiento clínico evidente. Anteriormente, pensábamos en distalización solamente en la parte maxilar, bueno, por todas las características básicas de lo que es el hueso maxilar, que es un hueso más esponjoso, la posibilidad de colocar aparatos fijos directamente en el paladar, y la mandíbula se complicaba un poco. Sin embargo, sabemos que hoy día con la aplicación de los microtornillos extraalveolares e incluso mecánicas con sliding hook, con elásticos y resortes, podemos lograr una distalización igualmente en la mandíbula. Hay muchas herramientas y muchos aparatos o mecánicas o biomecánicas que nosotros podemos utilizar para lograr este fin, la distalización. Y nuevamente les repito, es la obtención de espacio a través del movimiento distal de los dientes superiores o inferiores, según sea el caso, y lograr esa obtención del espacio. Entre estos aparatos están pues los sistemas pendulares como el péndulo, el Bendix, los sistemas que están anclados o que utilizan elásticos intermaxilares para lograr su fin, como son pues estos sistemas de sliding hook, que es de lo que vamos a hablar hoy, elásticos por sí solos, resortes, el distalizador de Carrier, y por supuesto pues los microtornillos extraalveolares cuando los colocamos en la cresta infracigomática o en el shed mandibular. Pero de lo que vamos a hablar hoy particularmente es básicamente del sliding hook. El sliding hook es un aditamento que se activa a través de un resorte y a través de elásticos intermaxilares. A través de esa unión de estos dos aditamentos vamos a lograr una aplicación de la fuerza a través de la compresión de un resorte que nos va a generar una distalización. Para pues entrar en el tema, vamos a hablar un poquito de los elásticos intermaxilares. Como ustedes saben, los elásticos intermaxilares pueden venir por medidas y esas medidas a su vez van a venir por una cantidad de fuerza o onzas que ellos van a aplicar. Como ven aquí en las imágenes, tenemos elásticos de 1/8, tenemos elásticos de 3/16, tenemos elásticos de 1/4, elásticos de 5/16, de 3/8 y de media. El número o la nomenclatura de los elásticos se refiere al tamaño de estos. Y el tamaño va a estar ligado directamente a la biomecánica que nosotros vamos a ejercer. Si nosotros queremos colocar un elástico clase 2 largo, que tenga un vector horizontal importante, muy probablemente vamos a agarrar un elástico de tamaño medio, entre 1/4 o un elástico de 3/16. Si vamos a utilizar un elástico en caja anterior, que requerimos quizás más extensión del elástico, muy probablemente vamos a estar entre el elástico de 5/16 o el de 3/8. El elástico extraoral o para la máscara facial usualmente utilizamos el elástico de media. O cuando estamos asentando la mordida que queremos sectores cortos, componentes verticales fuertes entre los dientes superiores e inferiores, muy probablemente utilizamos elásticos más pequeños como los elásticos de 1/8. Recuerden que el tamaño o esta nomenclatura se refiere al ancho pues, del elástico, y el ancho va a estar dictado por la biomecánica que nosotros vayamos a hacer. Ahora, el grosor del elástico va a estar determinado por las fuerzas que se van a aplicar en la biomecánica que estemos utilizando. Todos estos elásticos, los de 1/8, los de 3/16, los de 5/16, los de media, van a tener diferentes grosores que van a transmitir la fuerza, que es lo que nosotros conocemos como el elástico liviano, el elástico medio, el elástico
heavy y el elástico extra heavy, que son los que aplican las 2 onzas, las 4 onzas, las 6 onzas o las 8 onzas. En los libros nos dicen como una teoría empírica que este elástico va a transmitir su fuerza o la fuerza que tiene, digamos, su onzaje, que tiene puesto pues en la bolsita que viene, cuando este es estirado 3 veces su tamaño. Por lo tanto, un elástico de 3,16 puede venir de 2 onzas, es una liguita más finita, puede venir de 4 onzas medio, puede venir de 6 onzas y puede venir de 8 onzas. Evidentemente, según la biomecánica que nosotros estemos haciendo y el punto en el cual lo estemos aplicando el tratamiento, vamos a tener que ir escogiendo la progresión de la fuerza para lograr un fin. Entonces, el sliding hook es un aditamento, es un jig deslizable que nosotros colocamos en el alambre principal para que este se deslice, se active a través de un elástico intermaxilar que según la etapa de tratamiento, pues nosotros tenemos que ir guiando según el arco principal que tenga el paciente, la alineación inicial que el paciente tenga, qué tipo de elástico vamos a utilizar para que este elástico deslice el jig y pueda comprimir el resorte que nos va a transmitir una fuerza de distalización. Y lo vamos a ver esquematizado de una manera mucho más simple en este esquema que tenemos aquí. Hay que determinar varias cosas importantes cuando nosotros queremos hacer un efecto de distalización en el maxilar o en la mandíbula que vamos a utilizar este aditamento. Primero, si vamos a utilizar un sliding hook para distalizar en superior, para generar ese movimiento distal de los molares en superiores hacia atrás, siempre tenemos que tener dispuesto que como se activa con un elástico, va a tener una fuerza de acción-reacción. Vamos a poner por acá el láser, el elástico se va a activar en la parte superior a través de un elástico clase 2, entonces tenemos que tener presente y tenemos que tener mucho cuidado de que hay que contar con un anclaje en la parte inferior. Este anclaje en la parte inferior es para reducir ese efecto adverso de la protrusión que va a generar el elástico clase 2, en el caso que estemos distalizando en el maxilar superior. Este anclaje se puede dar a través de un arco lingual, se puede colocar a través de una guarda de acetato o se puede cuidar si tenemos un arco principal pesado, un arco rectangular 17 o 19 por 25 que nos genere una estabilidad y que nos reciba o nos soporte la fuerza del elástico en la parte inferior. Entonces, generalmente cuando vamos a utilizar una mecánica de sliding hook, que ya tenemos una alineación inicial, en algunos casos de entrada no colocamos los braques en los premolares o en el momento que vamos a ejercer esa distalización, quitamos los braques de los premolares. ¿Por qué? Porque ese segmento del arco es el que va a estar ocupado por el resorte que nosotros vamos a colocar en el arco principal y el que se va a comprimir a través de este jig que se va a deslizar y el elástico. Nosotros en esta imagen podemos ver nuestro arco principal, que tiene que ser un arco mínimo de acero redondo, puede ser 18 o 20, un arco que genera poca fricción al deslizamiento, pero que tiene cierta estabilidad a la deflexión. En este arco nosotros vamos a medir lo que es la distancia entre la entrada del tubo y la parte distal del braque del lateral. Esa distancia tiene que estar ocupada en parte por nuestro resorte abierto, nuestro open coil, y tiene que estar ocupada por el sliding hook. Es muy importante que en este sector no quede activado, digamos que no comprimamos, no se debe comprimir el resorte y el sliding debe estar muy íntimamente pegado al bracket del canino. ¿Por qué? Porque si el paciente no usa los elásticos, ese resorte en vez va a generar un efecto de acción-reacción, va a llevar hacia adelante el canino y un poco hacia atrás el molar y no es la idea. La idea es que esta biomecánica se active con la colaboración del paciente y con el uso de los elásticos. Por lo tanto, debemos dejar por lo menos medio milímetro o 1 milímetro entre lo que es el jig deslizable y la aleta distal del braque del canino. En la parte inferior, recuerden, tenemos que tener o un arco conformado, un arco firme, que tuviésemos un arco rectangular de acero, o si estamos en una etapa muy temprana del tratamiento y hay apiñamiento inferior, que no podamos tener un arco firme en la parte inferior, lo podemos anclar con un arco lingual o con un acetato, una guarda de acetato, un alineador que nos genere un control vertical para que ese molar a través del elástico clase 2 no se extruya. Cuando nosotros, aquí es lo que les decía, que tenemos que dejar un leve espacio para que quede pasiva la biomecánica mientras el paciente no utilice los elásticos. Ahora bien, cuando el paciente se coloca los elásticos intermaxilares, el efecto que va a tener es que se va a comprimir ese resorte y se va a transmitir una fuerza
al diente. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué diferencia hay si el paciente se coloca un elástico clase 2 convencional? Igualmente va a transmitir una fuerza. Es cierto, pero la fuerza del elástico clase 2 que se transmite en el canino se la tiene que transmitir al primer premolar, el primer premolar se la tiene que transmitir al segundo premolar, el segundo premolar se la tiene que transmitir al molar, y hay un efecto de fuerza, hay un vector de la fuerza tanto vertical como horizontal, y se tiene que dar un efecto de bola de billar para que se transmite la fuerza para una final distalización. En cambio, con un sliding hook, como el elástico comprime el resorte, ya el vector vertical de la fuerza lo absorbe un poco el arco y la fuerza se transmite de una manera más horizontal porque se está transmitiendo a través de la compresión del resorte, que es lo que va a llevar el molar hacia distal. Tenemos que tener presente que no podemos hinchar el molar, no podemos trancarle su perímetro, podemos dejar el arco un poco más largo, hinchado en 90 grados hacia adentro, sin que lastime al paciente, para que el paciente active el jig deslizable con su elástico intermaxilar. La zona de los premolares está libre de bracket para que pueda deslizar el arco. Esa compresión del resorte va a pegar contra el tubo va a tener una sección de alambre libre para poder ejercer esa distalización. Muy importante, una vez que obtengamos esa distalización del molar, tenemos que controlar muy bien el anclaje en la parte posterior para ya colocar brackets en segundo premolar, en primer premolar, e ir distalizando individualmente hasta obtener el espacio necesario en la zona anterior que nos va a liberar el apiñamiento, nos va a permitir hacer una retracción en la parte superior. Este es el ejemplo de un elástico, de un sliding hook para clase 2. Igualmente lo pudiésemos hacer para clase 3. Es lo mismo, sin embargo, la única diferencia es que va a ser a través de elásticos clase 3. Tendremos que tener un anclaje en la parte superior para evitar los efectos adversos y el resorte se va a comprimir entre los premolares inferiores para ejercer la distalización inferior. Vamos a ver algunos casos clínicos interesantes al respecto. Esta fue una de mis primeras pacientitas en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Es una paciente que si vemos no tiene un problema de apiñamiento severo, pero si vemos unas clase 2 caninas y premolares y molares bastante fuertes. Tiene sus laterales microdónticos, lo que nos lleva a pensar que parte de esta discrepancia de Bolton anterior nos genera pues esta complejidad en la clase 2 canina. La necesidad de espacio de esta paciente está póstero superior, tanto derecho como izquierdo. Tenemos que llevar los dientes pósteros superiores hacia atrás para poder ubicar los caninos en clase 1 y poder resolver el caso. En este caso, nosotros decidimos iniciar o obtener ese espacio que necesitábamos en la parte póstero superior, tanto derecha como izquierda, a través de los sliding hook. Como ven ahí en las fotitos, tengo aquí el puntero, vamos aquí, tenemos el puntero láser, vemos en la fotico, tenemos un arco principal de acero redondo, muy probablemente un arco 20 de acero, que nos permite poca fricción, nos da una buena estabilidad. Tenemos el anclaje en la parte inferior, ya tenemos un arco rectangular en la parte inferior que nos genera cierto anclaje a la respuesta al elástico clase 2, que va a ejercer una retracción anterosuperior y una protracción anteroinferior. Cuando la paciente utiliza y se coloca la liga, el jig se desliza hacia atrás, el resorte se comprime y se transmite la fuerza hacia el molar para mover el molar distalmente. Fíjense cómo aquí ya el canino se va perfilando en una clase 1 canina muy bonita. Seguimos activando la biomecánica con el sliding hook para ejercer este movimiento hacia distal. Ya en este punto que obtuvimos el espacio hacia distal, se colocan brackets en los premolares, se coloca un arco continuo, seguimos ya con mecánicas simples, convencionales de clase 2, con elásticos de clase 2, canino, premolar, molar, para sentar la mordida. Y aquí tenemos nuestra etapa de contención, una clase 1 canina, premolar y molar muy bonita, un tratamiento bastante conservador, sin necesidad de hacer mucho stripping, sin necesidad de realizar extracciones, logramos fusión, una clase 1 canina, una clase 1 premolar y una clase 1 molar. ¿A través de qué? De la distalización póstero superior y la obtención de espacio a través de esta biomecánica con sliding hook. En esta paciente particular iniciamos con elásticos de 3,16 de 4,5 onzas, digamos que una medida media, y a medida que se fue adaptando a esta fuerza, pudimos acentuar a unos elásticos de 6 onzas.
¿Cómo determinamos la cantidad de distalización que se hizo en este momento? Esto va a través de un artículo. Nosotros medimos lo que es la vertical pterygoidea, medimos el plano de Frankfurt, el centroide del molar y pudimos obtener una distalización de 1.5 milímetros tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Tuvimos unos 3 milímetros en el arco superior, aunado a los milímetros que pudimos alcanzar a través del desarrollo del arco transversalmente, y fue suficiente para lograr estos resultados. De una clase 2 canina inicial a una clase 1 canina muy bonita, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, una muy buena intercuspidación, y pues resolvimos este problema. Fíjense los modelos no mienten. Una clase 2 canina premolar y molar severa, y ya posteriormente una clase 1 canina y premolar muy bonita, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, una sonrisa amplia de nuestra paciente, producto de que no hicimos extracciones. Vamos a ver este otro caso clínico, también bastante interesante. Este también pacientito lo llevé durante mi maestría. Él empezó de 11 años, fue un tratamiento bastante rápido, aunque van a ver que de entrada vamos a ver como una desarmonía bastante importante en su boquita. Fíjense que los caninos están ectópicos. Al estar los caninos ectópicos, un pacientito clase 2 en crecimiento, con una proclinación leve de los dientes anteroinferiores. Fíjense que al estar estos caninos en esta posición ectópica que no entraron en su corredor de erupción original, todos los bloques posteriores, premolares y molares superiores, perdieron ese perímetro de arco y se fueron hacia adelante. Por lo tanto, ocuparon el espacio que el canino tendría que estar ocupando. Por eso vemos una relación premolar y molar de clase 2. En este punto nosotros pudiésemos pensar, bueno, las extracciones pudiesen ser una opción, pero realmente lo que se perdió fue el espacio posterior que esos dientes migraron hacia adelante. Por eso esa clase 2 tan marcada, dental, tanto canina como premolar como molar. En la arcada inferior había un apiñamiento moderado, que bueno, el paciente que estaba en crecimiento se podía lograr algo de espacio con expansión, con stripping, y decidimos hacer esa obtención del espacio a través de la distalización con sliding hook. Nuestro objetivo pues mejorar el perfil facial, obtener la clase 1 molar y canina bilateral y mejorar toda la parte del crecimiento. Y lo hicimos con secuencias de arco de Nitti primero para generar una alineación inicial, digámoslo así, 16 y 18, y posteriormente arcos de acero 18 y 20. En estos arcos de acero ya empezamos esta biomecánica con los sliding hook, elásticos intermaxilares clase 2, en acero 20 superior y 17 por 25 inferior. Fíjense que la arcada inferior era la que me iba a soportar ese anclaje, por eso en un calibre de arco mucho mayor. Y ya pues hicimos el detallado a través de dobleces de primero, segundo orden y nuestra retención. Así iba nuestro casito. Los caninos, evidentemente, como estaban completamente ectópicos, no los incluimos en nuestra biomecánica en una parte inicial. Los elásticos con que iniciamos fueron elásticos de 3,16 de 4,5 onzas. Estos shakiritas de colores que ven aquí fue en función de darle más activación a medida que el paciente iba usando los elásticos. Pudiesen no colocarse, simplemente aumentar el tamaño de lo que es el resorte comprimido, siempre que no quede activo entre lo que les dije al principio, la distancia de la entrada del tubo, con la aleta, en este caso la aleta distal del diente lateral, porque el canino lo tenemos completamente ectópico. Esta compresión del resorte al momento que el paciente usa los elásticos es lo que nos dio ese espacio para que los caninos pudiesen bajar y pudiésemos llevar los molares a clase 1. Sí hubo una pequeña proclinación inferior porque los elásticos clase 2 tienen un efecto de retracción anterior-superior, en este caso de activación del resorte para el sliding hook, y de una proclinación inferior que fuimos manejando. Fíjate que el paciente en el progreso se nos fue incluso un poco a borde, siendo un paciente clase 2. Aquí empezamos a manejar los espacios, del lado derecho consolidando la clase 2. Piense que del lado izquierdo inclusive tenemos una luz clase 3 entre el canino superior y el canino inferior. Fue una distalización bastante efectiva, acompañada con un poco de proclinación inferior. Ahí seguimos haciendo stripping, ya solventamos el apiñamiento, un poco de expansión transversal y seguimos nuestro proceso. Un poquito de proclinación al progreso, empezamos a manejarla con cadenas intramaxilares y arcos rectangulares de acero 17 y 19 por 25 para trabajar el torque y el asentamiento de la mordida. Fíjense, allí tenemos unos elásticos ya derechos clase 2, ya izquierdo un poco más en clase 1, que era la parte que se nos había
distalizado un poco más, tenemos una buena relación de líneas medias, un buen overjet, un buen overbite. Ahí empezamos a hacer algunos dobleces de primero y segundo orden para sentar y para acoplar mejor la mordida para su detallado y posteriormente pues ya terminamos. El tiempo que transcurrió desde el inicio del tratamiento hasta el final fue aproximadamente 13 meses, fue un año y un mes. ¿Por qué? Porque fue un paciente muy colaborador con sus elásticos y que obtuvo resultados a corto plazo por su misma colaboración. Y vemos aquí unas clases 1 caninas, premolares y molares bastante bonitas, una buena inclinación dental, un buen engranaje, una máxima intercuspidación entre los dientes superiores e inferiores. Y lo vemos aquí en sus arcadas, una arcada superior bien desarrollada, su óxido en los molares, buena inclinación dental anterosuperior, buena inclinación dental anteroinferior con el control del torque, el suavizado inferior, la expansión transversal que logramos. Fíjense, eso lo corroboramos en su radiografía lateral de cráneo, un buen paralelismo radicular. La radiografía es un poco viejita, pero sin embargo podemos ver el buen paralelismo radicular. En un paciente como este que estaba bastante joven no hubo necesidad de sacar los terceros molares en ese punto, aunque cuando estamos haciendo biomecánicas de distalización es un punto importante evaluar la extracción del tercer molar superior, porque precisamente esa zona retromolar o ese espacio retromolar es lo que nos va a dar el espacio para nosotros ocuparlo con los dientes posteriores. Este es un morph de inicio, progreso final de lo que fue el inicio del tratamiento, la biomecánica con los sliding hook, al progreso cuando esto no fue un poquito a borde y ya el detallado final en un lapso de 12 meses, 13 meses que duró el tratamiento. Sus retenedores estuvieron a cargo de un circunferencial superior, un hall inferior modificado, y igualmente hicimos nuestra medición con este artículo de sobreimposición donde tomamos la vertical pterygoidea, tomamos el plano de Frankfurt, medimos el centroide del molar y podemos medir individualmente cuánto de distalización se hizo. Y se hizo un total de distalización de 2 milímetros de lado y lado, o sea, obtuvimos 4 milímetros a través de la distalización y lo otro que nos faltaba para la discrepancia importante que había, lo obtuvimos a través del desarrollo transversal, de la inclinación, del suavizante proximal. Y este es el resultado. En las fotos de frente, fíjense que teníamos una sonrisa muy colapsada, caninos ectópicos, apiñamiento moderado inferior, y pudimos obtener unos resultados muy bonitos. Fíjense esa clase 2 canina premolar y molar tan marcada y obtuvimos incluso, vemos en el molar una relación super clase 1 o casi clase 3, la cúspide mesiovestibular del primer molar superior está un poquito por detrás del surco medio vestibular del inferior, una clase 1 bien consolidada. Siempre en los casos de distalización tenemos que hacer una pequeña sobrecorrección, porque vamos a esperar una pequeña recidiva. Entonces generalmente dejamos los molares un poquito más más hacia la clase 3 para que pues cuando se asiente bien la mordida podamos establecer esa clase 1. Esta es la sobrecorrección de que le hablo. Fíjense, esta luz clase 3 por la misma distalización superior que se hizo. Fíjense cómo estaba aquí comprometida las relaciones dentales. El arco se desarrolló transversalmente, se obtuvo espacio, se recuperó el espacio que se había perdido por la erupción ectópica de los caninos y obtuvimos un muy buen resultado, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Y aquí está el resultado de la sonrisa. Evidentemente este paciente creció en ese año, lo vemos en su carita. Pasaron 13 meses de tratamiento, pero el paciente estaba en una etapa activa de crecimiento. Tenemos una sonrisa mucho más llena, una sonrisa más armónica, una sonrisa que no hubiésemos podido lograr si hubiésemos hecho extracciones o alguna mecánica más radical para la obtención del espacio. Fue una biomecánica conservadora a través de resortes elásticos, fue un paciente colaborador, por lo cual se asienta su éxito o se hace un poco más corto ese tratamiento. Recordemos que para esta biomecánica es fundamental que el paciente tenga una colaboración, porque si no se ponen los elásticos, pues realmente no va a haber ningún efecto, no se va a activar el resorte comprimido que va a transmitir la fuerza hacia los molares para ejercer ese movimiento de distalización. Vamos a ver un último casito, también manejado por Sliding Hook, un poco más reciente. Esta pacientita era una paciente pretratada de 29 años. La llevamos en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia y fíjense su radiografía lateral de cráneo. Nos llama la atención ese overjet tan marcado, ese resalte horizontal entre el diente superior y el inferior, una proclinación del diente superior importante. Cuando vemos sus fotos de frente, vemos que es una paciente pretratada. De hecho, todavía tiene un tubo por allí en un molar, tiene restos de resina. Vemos la sombra del overjet tan marcado, un overjet de 7 milímetros, una relación canina clase 2
canina, premolar y molar, aquí es evidente dónde nosotros nos falta el espacio. Siempre que nosotros vamos a analizar un caso de ortodoncia, tenemos que tomar en cuenta dónde nos hace falta el espacio. Primero, cuantificar cuánto espacio nos hace falta y luego identificar en dónde nos hace falta. Y sin lugar a dudas, la necesidad de espacio en este caso igualmente está en póstero superior, tanto derecho como izquierdo. Tenemos que llevar esos caninos premolares y molares hacia atrás para poder lograr las relaciones funcionales adecuadas y posteriormente ese espacio que sobra entre el canino y lateral o la zona anterior, tenemos que hacer una retracción para minimizar ese resalte o ese overjet, mejorar la inclinación de los dientes anteriores y lograr una sonrisa mucho más armónica y bonita. Y entonces lo hicimos de esta misma manera. Colocamos unos sliding hook, habíamos hecho una alineación inicial, no teníamos brackets en los premolares superiores, ya tenemos un arco rectangular en la parte inferior. Fíjense la clase 2 tan marcada al inicio del tratamiento. Fíjense los premolares cúspide con cúspide, el canino cúspide con cúspide, tanto derecho como izquierdo. Fíjense que aquí está colocado el sistema del resorte abierto con el jig deslizable y no está activo. Tenemos un espacio de descanso. Ese sistema se va a activar cuando el paciente utilice sus elásticos intermaxilares. Miren qué bonito al progreso del tratamiento, cómo la paciente tiene su sliding hook pasivo, o sea, no tiene el elástico, y empezamos a ver espacios entre el molar y el premolar, y entre el segundo premolar y el primer premolar. Eso quiere decir que el molar se está distalizando. Ya lo podemos ver en esta casis clase 1 que estamos logrando. Ya estamos obteniendo espacio a través de la biomecánica. Ya vemos cómo este molar está en clase 1, cómo este premolar está igualmente en clase 1 y este se está perfilando. O sea que sí estamos logrando, sí es un paciente colaborador que está usando sus ligas, que está comprimiendo el resorte, que está generando y transmitiendo esa fuerza horizontal a través del uso de los elásticos, en este caso clase 2, y buscando el espacio necesario. Estas ya son las comparativas. Fíjense en el inicio, una clase 2 marcada, canina, premolar, premolar y molar. Al progreso del tratamiento, vemos cómo está activado el resorte. Esto es un elástico 316 de 4.5 onzas. Tenemos un arco principal que nos está manteniendo el anclaje. Y miren qué bonito intercuspidación final. Una clase 1 molar, premolar, canina. Fíjense como ya no vemos esa sombra de overjet tan marcada en la parte anterior porque logramos esa retroinclinación de los dientes superiores y vemos un resultado súper bonito, súper armónico. Lo corroboramos igual con nuestros modelos de estudio. En la foto izquierda igualmente una clase 2 completa, canina, premolar y molar, nuestra mecánica del sliding hook a través de nuestro jig deslizable, nuestro resorte comprimido, nuestro elástico clase 2. Actualmente estamos generando, realizando, evidentemente todos estos aditamentos los conseguimos, todo lo que es resorte, elástico. En ActinPage pues tenemos toda la nomenclatura de elásticos intermaxilares como les comenté, según el diámetro o el calibre y según la cantidad de fuerza o el usaje que estos representan. Igualmente los resortes que pueden ser de acero o pueden ser de níquel titanio. Y estamos fabricando estos jigs deslizables que básicamente lo que tienen que tener es ese deslizamiento a través del alambre principal. Los estamos confeccionando en arcos de 17 por 25. Hacemos pues, digamos que las hendiduras o los circulitos para que se adoce al arco y dejamos una espuela o el jig para que podamos agarrar de allí el elástico y podemos activar el sistema. Y lo hacemos con lo que tenemos convencionalmente en nuestro consultorio, con nuestros arcos, con nuestros elásticos intermaxilares y con nuestros resortes comprimidos. Fíjense los modelos igual de izquierda, tanto de la clase 2, el overjet tan marcado y cómo quedamos en un overjet ideal. Lo vemos incluso en la foto de frente, una persona que no entienda mucho de ortodoncia pues puede decir, bueno, está más o menos igual al inicio al final, pero realmente los que sabemos que pues en esta parte, esta sombra de overjet estaba representando unos 7 milímetros aproximadamente de overjet y ya para el final del tratamiento logramos reducir unos 5 milímetros de overjet llegando a la norma, al ideal, un overjet de 2 milímetros, unas líneas medias coincidentes, una buena función canina tanto derecha como izquierda a través de la obtención del espacio con nuestros resortes y nuestros aditamentos. Fíjense, estas son las fotos de sonrisa de nuestra paciente, una sonrisa más amplia, sin necesidad de extracciones, un tratamiento exitoso.
tenía un tratamiento previo donde ella no estaba contenta, tenía los dientes superiores muy separados de los inferiores, y era una paciente colaboradora, porque pues si no hubiese sido colaboradora, no hubiésemos logrado estos resultados. Entonces, antes de despedirme, para hacer un resumen de lo que es esta biomecánica que les traje hoy o que de la cual les hablé hoy para pacientes clase 2 e incluso clase 3, que también las podemos usar, hay algunos puntos importantes que tenemos que recordar. Primero, el anclaje. Siempre que vamos a utilizar un sliding hook en un paciente para clase 2 o para distalización superior, tenemos que contar con un anclaje inferior. ¿Para qué? Para evitar el efecto adverso de los elásticos o ese efecto de protrusión de los molares o de extrusión de los molares si no tuviésemos un arco firme. Ese anclaje se puede lograr a través de un arco lingual, se puede lograr a través de acetatos o placas de acetato y se puede lograr con un arco principal. La segunda recomendación es que cuando tengamos el sistema colocado, el sistema de resorte y el jig, este debe estar pasivo, el resorte no debe estar comprimido, el resorte solo se debe comprimir cuando conectemos el elástico intermaxilar al jig deslizable y este resorte se comprima. En la mayoría de los casos tenemos que liberar la zona de premolares para que el resorte ocupe ese espacio y podamos transmitir la fuerza al molar. A mí me gusta mucho hacerla cuando teniendo un arco superior de acero 20, es un arco que me ejerce bastante firmeza ante la deflexión, pero al mismo tiempo es un arco que me genera poca fricción en la entrada en el tubo, entre el tubo y el arco para que se pueda deslizar el molar superior. Otro punto importante es que cuando logremos esta distalización a través de los sliding hook y logremos mover ese molar hacia distales, es importante mantenerlo posteriormente y diseñar biomecánicas inteligentes para llevar ya todo el sector anterior hacia atrás. Porque si no aplicamos biomecánicas inteligentes, todo ese espacio que logramos distalizando los molares, lo vamos a perder fácilmente. Este anclaje molar ya en posterior se puede hacer a través de loops, que hagamos stops en la entrada del tubo de los molares que distalizamos y empezamos a llevar hacia atrás los premolares. Lo podemos hacer con un arco transpalatino, un arco transplanado, lo podemos hacer a través de la ferulización posterior, el uso de elástico clase 2 posterior a la distalización. Hay muchas biomecánicas inteligentes para controlar ese espacio que obtuvimos y aprovecharlo al máximo para que nuestros tratamientos sean más predecibles. Y bueno, espero que les haya gustado esta pequeña charla de este sistema o de esta biomecánica tan sencilla, tan conservadora, con todos los aditamentos que tenemos, que podemos tener en nuestra clínica y podemos hacerlo de una manera sencilla. Puede ser una alternativa antes de pensar quizás en unas extracciones, y es muy importante contar o saber que para que esta biomecánica funcione tenemos que contar con la colaboración completa del paciente. Un paciente que no use sus elásticos o que no utilice sus elásticos va a ser un paciente que no va a tener un buen resultado. Y parte de ese éxito está también en la motivación que nosotros podamos darle a ellos para el uso de sus elásticos y lograr estos objetivos. Y como vieron en los casos, los objetivos son logrados en pacientes colaboradores, están demostrados a través de las radiografías laterales de cráneo el espacio que podemos lograr. Evidentemente está adecuado a casos particulares. No vamos a querer obtener espacio a través de la distalización con sliding hook si tenemos un apiñamiento severo de -8, de -10, de -12, de -14. Allí ya tenemos que implementar biomecánicas más efectivas en la obtención y el manejo del espacio, que puede ser a través de extracciones, que puede ser a través de la distalización ya con tornillos extraalveolares, que nos ejercen pues un anclaje esqueletal y la posibilidad de obtener ese espacio de toda la zona retromolar a través de las extracciones de los terceros molares. Espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es el Dr. Jordan Sol y estamos aquí para los amigos de Akin Pech Orthodontics, con las puertas abiertas ya en las sucursales de Patriotismo, 646 e Insurgentes, y pues abiertos a todos ustedes generando contenido. Espero que les haya gustado mucho la charla y nos vemos en una próxima oportunidad.